Sí, bueno, pues me presento. Primero, lo del copy y diseño. Siempre hay muchos copies que también dicen que el copy es lo más importante, tal. Yo creo que al final lo mejor es trabajar juntos. Es decir, creo que se multiplica. Es decir, hay ahora como una tendencia muy grande en el copy a, "Buah, con un texto solo vale y tal". Y yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Creo que al final, si tenemos como un espacio donde podemos jugar con textos, con imagen, con vídeo, con todo un poco, lo guay es aprovecharlo realmente, no quedarnos solo con una de las dos partes. Entonces, solo con eso, que puede ser de los pocos copies que dicen esto, pero para mí va ahí. Y más allá de eso, oye, encantado de conoceros, chicas. Bueno, yo soy Carmelo, que ya me ha presentado Aura, y un gustazo. Yo llevo siendo copy con mi propio negocio desde 2019, pero ya antes trabajaba en agencias, trabajaba en empresas como tal. Y nada, la verdad es que eso, nos conocimos hace poquito Aura y yo, y hasta aquí. La verdad es que creo que hemos hecho muy buen equipo en lo que hacemos juntos, y para mí un gustazo estar por aquí. Espero echaros un cable, que las respuestas os sirvan y nada, que pasemos un buen ratito. Qué guay. Mira, lo del tema del SEO es un tema que a mí siempre me ha llevado de cabeza también, a la hora de hacerlo, y creo que es súper complicado. Pero para mí el punto es de dónde partes. Es decir, tú cuando empiezas tienes tu lista de palabras clave, tu estructura de H1, H2 o lo que toque en cada momento. Y para mí lo realmente interesante es, o sea, cómo lo suelo trabajar yo, es primero hago como mi parte más creativa, el texto que yo querría escribir. Sí que tomo en cuenta los H's como para tener una referencia de hacia dónde voy, hacia dónde dejo de estar. Pero el tema de las palabras clave es algo que veo a posteriori, siempre, ¿no? Porque si no lo veo como un marco que ya me está... Perdona que hay por aquí una mosca que no para de moverse. Hay un marco que me está atrapando todo el rato y por lo menos tengo la sensación de que ahí ya eso te limita la creatividad mucho. Es como cuando alguien me dice, esta es la landing que utilizaba antes, hazme una nueva. Ya tener esa de referencia hace que piense a partir de esa página en lugar de empezar algo desde cero. Entonces lo que yo suelo hacer es, creo desde cero con mi visión de lo que para mí es ideal, y una vez he acabado digo, a ver, voy a coger palabras clave, voy a ver qué se ha hecho hasta ahora y voy a trabajar ese texto, una segunda ronda de seguir puliendo, seguir construyendo con las herramientas que nos han dado. Y volviendo al ejemplo de las landings, hago algo parecido, ¿no? Una vez ya he hecho mi primera propuesta, me voy a lo que se había hecho antes y que había medio funcionado y digo, a ver qué hay aquí que yo no he tenido en consideración, pero que ahora viéndolo considero que es interesante sumarlo. Y juego un poquito así, porque si no, esto es ya muy propio. Tengo la sensación como que me enclaustro mucho en lo que ya me están pidiendo, entonces empiezo a pensar desde ahí. Es como cuando lo de las fórmulas de copy, que son muy famosas, pero que yo cuando doy algún tipo de formación las explico siempre al final, porque si no creo que ya estás pensando en fórmula PAS, problema, agitación, solución, y ya estás pensando como en esos tres elementos y no te dejas como intentar ser un poco más creativo a partir de ahí. Yo siempre soy de los que considera que no hay como una palabra súper mágica ni que nos volvamos locos buscando como una mega frase, porque creo que un poco lo que detona la venta es un poco el conjunto de todo lo que hemos hecho hasta ese punto, ¿no? O sea, ojalá fuera todo tan fácil como poner A o B en un botón y que a partir de ahí funcionara. Y creo que muchas veces la gente se obsesiona con eso y realmente lo que hace que todo fluya es un poco el contexto de todo lo que le hemos ido contando, cómo ha ido resonando con esa persona y a partir de ahí cerrarlo. Que encuentras una frase de cierre que sea la bomba, pues mucho mejor, ¿no? Que si no la encuentras. Pero a veces como que nos volvemos locos en si pone compra o pone adquiere o pone no sé qué, no sé cuánto y perdemos mucho tiempo con algo que realmente no creo que marque tanto la diferencia. A partir de ahí el tema de los ganchos sí que me parece interesante independientemente de dónde lo estemos haciendo, ¿no? Sea un email, sea una página, sea una publicación en redes, sea lo que sea. Realmente si ese gancho no funciona, todo lo que viene detrás, da igual que estés presentando la mayor revolución de la historia, que no lo van a ver, ¿no? Porque es importante captar esa atención y cada vez más. Luego, recuérdame, Aura, que te pase como un ebook que tengo de tipos de ganchos que han funcionado muy bien, que ahí lo tengo pensado para redes sociales, pero realmente es indiferente. Es decir, lo podéis probar en email, lo podéis probar en todos los formatos que hay, que son como poco los 10 tipos de ganchos que después de hacer muchos ya más o menos me han ido funcionando mejor y que he dicho, ostras, pues los tengo aquí para días menos creativos, días que no sé de por dónde tirar bien, pues tener esa referencia a la hora de hacerlo. Pero más allá de eso, volviendo un poco a tema más creatividad de qué podemos hacer, yo creo que lo que hay que pensar es que al final un gancho lo que tiene que hacer es generar ganas de seguir leyendo, seguir escuchando, seguir viendo en función del formato. Y yo lo que me hago la pregunta siempre es, si saliera a la calle ahora con este tipo de gancho, con esta frase y parara a 10, 20, 30 personas, ¿conseguiría que la mitad estuviera interesado en lo que le estoy contando? Porque al final yo creo que uno de los grandes problemas, sobre todo cuando hacemos ganchos relacionados en redes sociales, es muchas veces el hecho de que somos súper concretos. Y ser tan concreto en una red social no funciona, porque la gente no entra a la red social a aprender, sino que entra a la red social a
perder el tiempo a ver vídeos de gatitos, de sus primos, de su no sé qué. Entonces tenemos que ser como mínimo tan entretenidos como eso. Y por ello creo que en ese tipo de propuestas el gancho siempre tiene que ser más generalista, por decirlo de alguna manera, para captar la atención. Es un poco pesca de arrastre, en el sentido de que tú dices, vale, quiero pescar este pez. Y dices, vale, pero echo la red al agua y seguramente me entran otros tipos de peces que realmente no son los que me interesa. Mientras me siga entrando el que yo quiero, me es indiferente que lo vea otra persona que ahora mismo no me interese. Tiene un poco más de recorrido, pero más o menos siempre es un poco ahí el planteamiento. Luego, a nivel de anuncio, por ejemplo, sí que es cierto que ese gancho sí que tiene que ser, puede ser mucho más específico, porque como estamos segmentando con la publicidad y las herramientas, seguramente sí que podemos ir a una persona que está interesada en ese tema. Pero de la misma manera creo que hay tanta gente haciendo publicidad a todos los sitios que si somos capaces de dar un poco de juego nos va a permitir atraer más de alguna manera diferente, ¿no? De diferenciarnos en ese punto. Cuando estamos trabajando con emails, etcétera, yo diferencio siempre entre emails, rollo, newsletter, etcétera, que enviamos de manera recurrente e emails de una secuencia de ventas, de algo más concreto que hemos metido a la gente en un vídeo y que luego de ahí hemos sacado unos emails, ¿no? En el caso de la newsletter yo siempre defiendo que el asunto es muy indiferente para el número de aperturas que tenemos o no. Es decir, la gente te abren porque eres Mónica, porque eres Mariana, porque eres Mariate, es decir, porque están acostumbrados a leerte y después de aquí sé que me llega siempre algo interesante realmente de lo que estoy haciendo. Pero cuando es una secuencia de venta de una persona que ha entrado en imaginaos en un vídeo de VSL, en un webinar o cualquier cosa, sí que creo que hay que ser mucho más persuasivos con esos ganchos, ¿no? Pero claro, el problema es que siempre se está atacando, imaginad que hacemos una secuencia de 10 correos o de 12 correos, parece que siempre se ataca ese dolor más que tiene, ese dolor que hemos identificado, y el problema es que vale, el primer correo guay, el segundo guay, pero el tercero y el cuarto ya no te lo van a abrir desde ese punto, porque la gente ya está aburrida. Entonces yo intentaría buscar un punto más creativo de alguna manera. Luego le paso a Aura para que tengáis bien ahí los tipos de ganchos que mejor han funcionado, pero iría tanteando realmente. Y de hecho el otro día, por jugar con otro copy, estamos haciendo como unas secuencias basadas en... Decimos, venga, vamos a querer vender algo, esto estamos jugando un poco para ver qué tal funciona en los 7 pecados capitales. Uno que vaya desde la soberbia, otro que vaya desde la ira, otro que vaya desde no sé qué. Por intentar probar diferentes enfoques, porque ya que vamos a tener diferentes impactos, hay que intentar que la gente, que tanto que ha abierto los primeros correos y que no le ha llegado a interesar, como aquellos que los han dejado pasar, pues que tengan esa chispa a la hora de verlo, ¿no? Porque lo normal es que la secuencia, las aperturas vayan cayendo, pero si conseguís ahí generar algo de curiosidad por el mitad, pues seguramente podéis tener un pico hacia arriba. Y luego en una página, a mí al final ese titular, esa promesa, ese gancho, para mí depende mucho de dónde venga la persona. Es decir, si estamos llevando solo a gente desde publicidad o desde ciertas publicaciones en redes sociales, ese gancho puede ser una continuación de lo que ya hemos contado en el otro sitio. Por ejemplo, porque si tenemos controlado que solo viene desde ahí, pues podemos hacer como un completar algo que estemos contando. Si están simplemente en nuestra página web y puede entrar Pepito, Menganito, Fulanito, desde ser lo más curiosos posibles que nos han buscado y nos han encontrado, pues ahí sería mucho más concreto realmente, porque prefiero primar. O sea, lo que nunca quiero es que por ser creativo no se entienda lo que hago, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que ese equilibrio es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos da por ser Coca-Cola, por decir algo, y Coca-Cola no le tiene que contar a nadie qué es lo que hace. Pero nosotros sí, o sea, Carmelo Beltrán, cuando le buscan, necesitamos poder llegar ahí. Entonces intento como tener ese equilibrio un poco que se vaya asemejando. Perdonad que os he contado aquí un rollazo, pero espero que más o menos se haya entendido. De ahí paso a intentar de cada problema buscar varias soluciones. Veis que aquí se ha puesto justo esto aquí, entonces intento buscar diferentes soluciones a ese problema. Pues enviar más emails, hacer mejor publicidad, lo que sea en cada momento, ¿vale? Y luego lo que hago aquí es intentar, para cada una de estas soluciones, buscar diferentes enfoques a la hora de hacerlo. Entonces, si esto lo llenas, evidentemente hay 1000 ideas. Nadie va a llenarlo entero porque es una locura y tardarías la vida y te acabas desesperado. Pero si lo haces con 4 o 5 problemas, o 3 o 4 y 3 o 4 soluciones, pues tienes ya un margen para buscar ese enfoque más creativo para cada uno de los puntos. Entonces, luego al final, con lo que voy seleccionando, intento hacerme como estructuras. ¿Cuál es la gran idea que quiero transmitir? ¿Cuál es el formato? Porque esto lo utilizo para email, para tal, un poco para todo. ¿Cuál es la conclusión que quiero que tengan? El storytelling, la justificación, el contexto ese que voy a utilizar, y luego juego aquí con diferentes ganchos para ir probando. Pongo siempre 3 ganchos porque lo que me pasa es que si me quedo con un solo gancho se me hace como seguramente el primero que se me venga a la cabeza y lo haber escuchado me parecerá muy normal,
Pero si ya me fuerzo a tener como 3, el tercero ya me cuesta más y luego puedo mezclarlos, puedo combinarlos para jugar un poquitín más. Y nada, luego el CTA que queramos ponerle en cada este. Entonces a mí esto me sirve mucho como para estructurar un poco lo que voy a hacer. Te lo voy a pasar, Aura, para que luego se los pases. Os lo paso en modo lector porque esto ya me lo conozco y luego voy a dar una sesión a alguien. Me ha escrito aquí alguien 200.000 cosas sin darme cuenta para que os lo descarguéis simplemente y lo podáis tener. Hagamos lo que hagamos, lo que hacemos es finito. Es decir, hacemos cosas muy concretas. Entonces, si queremos estar generando constantemente ideas, la cosa es pues como hacen las películas, ¿no? Que nos cuentan muchas veces una idea muy parecida, pero cada uno lo viste de una manera. Una es la misma historia de venganza, pero uno es de vaqueros, otro es en el espacio, otro es en el siglo XXI, otro es en el siglo XIII, por decir cualquier cosa. Y parecen diferentes, porque ya el contexto con el que lo vistes hace que suene distinto y parezca distinto. Pues aquí es un poco lo mismo. Empezaría por atrás, es decir, ¿qué quiero hacer que el cliente final sienta? Antes incluso o sea, ya tendremos esa personalidad y tal, pero quiero que mi cliente cuando me escuche, me lea, tal, piense que soy gracioso, que soy inteligente, que sé mucho. Como que empezaría por ahí para tener esto claro antes de irme a ver diferentes personalidades, ¿vale? Porque muchas veces creo que empezamos como a ver qué puedo contar y es, bueno, ¿qué quiero hacer sentir a esa persona, ¿no? En ese punto. Entonces, una vez eso lo tenga claro, diría, vale, y no me parece mala idea lo de buscar expresiones y tal a la hora de hacerlo, pero creo que si es para marca personal para nosotros, creo que intentaría ser mucho más simple en ese sentido, ¿no? Oye, ¿cuáles son, para conseguir esto, los rasgos de mi personalidad que quiero potenciar? Porque no tiene, aunque sea una marca personal, no tiene que tener todo de nosotros. Es decir, podemos potenciar nuestra parte más creativa para destacar eso, podemos potenciar nuestra parte más divertida, cada uno lo que sepa que le funciona mejor o con lo que esté más cómodo. Para lo mejor tenemos otras partes de nosotros que ya no digo que sean buenas o malas, sino que simplemente decidimos que estratégicamente no nos interesa enseñarla. Pongo un ejemplo muy tonto, yo tengo un humor hiper negro y eso no se muestra en las redes sociales en mi caso de ninguna manera. De hecho, el contenido es justo lo contrario, hiper blanco en todos los puntos, pero porque sé que en un bar con unos amigos pues puede ser gracioso, pero en una red social no se va a entender y tampoco tengo ganas de yo posicionarme con eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, identificaría de ese objetivo que quiero, de cómo le quiero hacer sentir, y aquí igual con clientes, el qué partes de mí quiero potenciar, cogería 2 o 3 realmente para poder hacerlo, y con eso ya diría, vale, ahora a partir de esto, qué expresiones, qué mensajes, qué ideas puedo lanzar para que esto me funcione mucho, mucho mejor. Yo lo que haría sería una lista de esas expresiones y luego en lugar de meterlas con calzador, haría un poco lo mismo que hemos hecho antes con el tema del SEO. Haría primero los textos sin más y luego diría, vale, ahora quiero buscar que la persona sienta esto, que la sensación que tenga es esto. ¿Qué puedo sumar a este texto que he hecho para poder hacerlo? Entonces ya diría, vale, pues puedo cambiar este inicio para que sea tal, puedo cambiar tal. Os pongo un ejemplo. Esta mañana estaba con un cliente que estamos intentando entender un poco su tono de marca para que poder hacerlo, que es una empresa que lo que hace es busca inversores para startups, simplemente. Entonces, y hemos hecho una primera ronda de los correos y lo que me han dicho es, oye, Carmelo, quiero sonar más tal, más no sé qué, más irónico, más gracioso. He dicho, vale, pues vamos a leer los correos un momento juntos. ¿Y cómo contarías tú ciertas cosas? Pues aquí contaría tal, aquí contaría no sé qué. Pues ahora haré eso para poder hacerlo, ¿no? Pero un poco que yo lo que hago es primera ronda normal, como un poco, si es para mí como me salga entre comillas, pero siempre pensando en qué quiero hacer. Y luego buscaría una segunda vuelta mucho más exhaustiva de ver cómo puedo cambiar algunas frases, expresiones, estructuras para que esté. Y luego os recomiendo que hagáis una tercera ronda para ver que todo es coherente porque es muy fácil que se quede algo entre medias que no tenga tanto sentido. Y a mí me ayuda mucho leer los textos en alto para ver realmente si se sienten o no se sienten como creo y sobre todo también para ver dónde hay más o menos ritmo en ese punto. A mí un ejercicio que me ayuda mucho, por si os sirve, es cuando escribo para cliente X, Y o Z, o sea, para cliente final me refiero, intento imaginarme a alguna persona de mi entorno cercana que se parezca lo máximo posible a ese punto. Y entonces mi ejercicio es muy sencillo. Si me estuviera tomando un café o una cerveza con él o con ella, ¿cómo se lo contaría? Y luego intentar trasladarlo a tierra. Porque muchas veces, no sé por qué, parece que cuando escribimos perdemos toda la gracia, toda la ilusión por la vida y todo, porque que la realidad es que nos han enseñado a escribir de una manera muy académica, por decirlo de alguna forma, y parece que esa chispa que tenemos hablando no la tenemos escribiendo. Entonces creo que es un poco una escritura consciente de ese punto, ¿no? De cómo lo contaría hablando, pero también estoy aquí con Aura. Creo que muchas veces intentamos forzar ciertos mensajes porque toca, y realmente hay veces que si nuestro mensaje no va por ahí, es simplemente que a nosotros no nos cuadra eso de alguna manera. Y si es nuestro, si es de algún cliente, yo creo que es más como dice ella, es buscar qué expresiones y qué formas de hablar son naturales en él o en ella, y a partir de ahí, o en nosotros, y a partir de ahí
trasladarlas al texto y no al revés, porque para ese público que ya tenemos van a resultar familiares inconscientemente por el hecho de que ya nos las han visto y luego vamos a poder hacerlo. Os pongo un ejemplo, a mí muchas veces me dicen, que yo digo mucho, vamos a darle un meneo, vamos al lío y cosas así, y poco a poco lo he ido introduciendo, cuando me lo han ido diciendo, en la comunicación que yo tengo, porque digo, coño, pues si la gente ya lo identifica conmigo, voy a meterlo un poco más consciente, porque a lo mejor me estaba pasando sin darme cuenta. Eso es. Oh, qué guay. Qué guay. Vale, al final... Cuando un reel se nos va mucho es porque lo que queremos contar es demasiado... Esto es evidente, ¿no? Pero demasiado largo para 60 segundos. Porque a veces intentamos... La idea es demasiado compleja realmente para lo que queremos transmitir. O sea, no se nos puede olvidar que un reel al final es un vídeo que la gente va a ver tirada en el sofá o en el tren o en el baño sin estar prestando ningún tipo de atención. Entonces, creo que a veces intentamos explicar como cosas demasiado complejas en ese reel. Y lo importante es que la idea que podamos transmitir en dos, tres líneas se pueda resumir. Si no, la idea es demasiado complicada, realmente. Porque pensad que la idea que enviamos al final es la conclusión del reel, realmente. Si nos vamos para atrás y decimos que lo más importante del reel es entretener, la métrica que utilizan las redes sociales a nivel vídeo para ver si tu contenido merece o no merece la pena ser compartido, por decirlo así, es la tasa de retención, que es el porcentaje medio de tiempo que ven tu reel. Entonces, si vamos como súper directos a ese tema, es lo que decíamos antes. Imaginad que hablamos de, que se me da igual, de margaritas, de flores, por decir cualquier cosa. Pues si ese vídeo se lo enseña a 10 personas, a lo mejor hay dos que son súper obsesos de las margaritas y ven el 100% del vídeo. Pero 8 igual las flores les dan exactamente igual. Por lo tanto, la tendencia va a ser siempre a cero. Por eso es tan importante buscar en un primer reel, en un primer contenido, ese enfoque un poco más generalista para intentar forzar un poquito más esa viralidad. ¿Qué pasa? Que entre el gancho, un poco el contexto en el que vamos a intentar desarrollar esa idea para luego unirlo con el valor que queremos aportar, nos queda para el valor, nada, 10-15 segundos si queremos meter un CTA. Por tanto, tiene que ser súper concreto. Y creo que el problema muchas veces es... Luego os paso ejemplos de reels si queréis que han funcionado para que podáis ver. Os paso ahí que tengo una carpeta hecha. Por el hecho de decir, vale, se nos va el tiempo que queremos utilizar o porque queremos contar algo súper concreto. Y no se nos puede olvidar que al final Instagram o TikTok o lo que sea es la puerta de entrada de más gente que le tenemos que llevar a otro sitio, pero no es el lugar para educar a nadie porque la gente no entra ahí para educar. Me dijo una vez una chica que se llama Neus Díez, que es de neuromarketing y tal, que es muy buena amiga, decía, es que no nos damos cuenta de que en Instagram, en TikTok, en YouTube somos intrusos, es decir, nos hemos metido ahí a intentar meternos en la gente en la que en principio iba a ver solo a su primo, a su prima y a los famosos que le gustan, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que es más importante el entretenimiento sobre el valor para que la gente nos siga siguiendo, que es más importante la percepción de que se están llevando un gran valor a que realmente se lo estén llevando, porque es lo que va a hacer que nos sigan siguiendo, y que realmente las redes deberían ser un canal para llevarnos a la gente rápidamente a otro sitio, o a una llamada, o a un email, o a otro sitio, pero que no debería ser el objetivo mantenerlos ahí, sino poder hacerlos. Voy a pasar ahora luego los contenidos estos que os digo para que os puedan servir. Porque, bueno, es que además los tengo ya preparados porque entrenamos una inteligencia artificial con ellos hace un tiempo. Y son 400 o 500 guiones que he hecho con clientes por si os sirven ahí un poquitín para poder utilizarlos como referencia.
Yo todo esto te lo voy pasando a Aura por WhatsApp, ¿vale? Para que luego lo puedas compartir. Que eso que has dicho de cambiar el chip para escribir en redes es súper importante, ¿no? Y de hecho a mí me pasaba al principio. Yo llevo eso, pues desde 2019 emprendí y 4 o 5 años antes ya trabajando, pero me di cuenta cuando ya me empecé a tener un trabajo más... Ya me di cuenta de que esto me gustaba, yo creaba mucho... O sea, a mí me gusta mucho leer literatura y me sigue gustando, ¿no? Y escribir historias y tal, pero me di cuenta de que estaba siempre en un punto intermedio entre la parte más esa más creativa, etcétera, y la parte más marketingiana, vamos a llamarlo así. Y hubo un momento que me di cuenta de que tuve que decir, o voy para un lado o voy para otro, porque quedarme entre medias no tiene sentido, porque lo que me pasaba era, cuando estaba mucho en un sitio, el otro se me resentía, y cuando estaba mucho en el otro, se me resentía la anterior. Y ahora, alguna vez he hecho ya el intento de intentar escribir algo de ficción más grande, ¿no? Más tal, y ya simplemente no puedo, es que soy incapaz de plantear un formato tan grande en muchas ocasiones. Me cuesta mucho porque ya me he acostumbrado a 60 segundos, emails, etcétera, y estoy muy metido ahí. Evidentemente, si hago el esfuerzo, poco a poco lo vas soltando y ya conscientemente es distinto, pero me acuerdo que es que me acuerdo perfectamente de estar trabajando y cuando ya decidí montar Copimelo como por mi parte, el hecho de pensar conscientemente de o voy para un lado o voy para otro, pero los dos no me puedo quedar porque me voy resintiendo y me daba mucha cuenta constantemente de que cada vez que intentaba estar más en uno, el otro sufría. Y hace poco intenté, por gusto, digo, voy a intentar escribir otra novela, como la que ya tenía, pero ya me cuesta mucho porque ese planteamiento largo, de historias largas, de desarrollo largo, me cuesta mucho porque me acostumbro ya a la respuesta directa, por decirlo así. Y claro, mi manera de escribir, mi manera de pensar ya está ahí, me supone un reto muy, muy grande. Por eso digo que al final es programar un poco la mente. Y a nivel Reels, yo el primer cliente al que le guionicé un Reel lo tuve en 2021 y ese ha sido uno de los retos más grandes que hay, porque claro, a pesar de todo, un email mal que mal tienes todo el espacio del mundo, entre muchas comillas. No te puedes pasar tampoco, pero no es tan limitado. Pero en un reel tienes... Pues ahora ya te puedes expandir un poco, pero en ese momento era un minuto clavado realmente lo que había. Y es muy difícil contar en un minuto algo. Decía... Hay una carta de Abraham Lincoln que decía... Perdona que el texto sea que la carta sea muy larga, pero es que no he tenido tiempo para escribirla. Entonces es lo mismo, ¿no? Al final parece que escribir corto es algo rápido, pero es justo lo contrario, es hacer un trabajo muy consciente de pulir, 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 pulir y luego ir dándote cuenta de que has quitado lo que no tienes que quitar o, ostras, esto ahora no tiene sentido. Pero bueno, al final la clave así como grande es cualquier frase que puedas quitar y el texto siga funcionando, la frase va fuera. Una idea por pieza de lo que hagamos, independientemente de que sea un email, de que sea un diseño, de que sea un reel, de que sea lo que sea, es una idea por cada una, o sea, que no ir más. Y luego también os digo que es, se me entienda, muy fácil vérselo a otros y es muy difícil vernoslos a nosotros mismos, porque cuando tú lo ves desde fuera, es muy claro, y a mí me pasa con alumnos, ¿no? Decir, vale, me pasan un X cosa y decir, vale, pam, pam, esto me sobra, esto me sobra, esto me sobra. Porque vengo desde fuera y no tengo como todo el contexto que te lleva el pensamiento y es muy fácil ver, pues sin esto, sin esto y sin esto, me funcionaría igual o esto me corta el ritmo. ¿Qué pasa cuando lo hacemos nosotros? Que como tenemos tanta información en la cabeza, lo queremos hacer tan bien, pero claro, no nos damos cuenta de una cosa que yo me lo tengo que recordar, que es la persona que está delante no tiene toda la información que tienes tú, por lo tanto, si cortas esto que a ti te parece tan importante, pero esa persona no tiene ni idea, no lo va a echar de menos realmente. Entonces eso yo creo que es el mayor ejercicio de decir, la persona de delante se supone siempre que sabe menos que tú, por lo tanto, tú eres el que puede decidir qué cortar y que no le afecta a la hora de comprender. Me hago un Excel, una tabla en un sitio, lo que sea, que lo que uno, en primera columna pongo los dolores o los problemas o la parte negativa que tiene ese cliente. Luego, en la segunda columna pongo los deseos, es decir, ¿por qué esto es un problema? ¿No? Porque a veces el problema es que le duele la espalda, pero realmente a mí eso no me dice tanto, es decir, el problema es, me duele la espalda y eso no me permite que, ¿cuál es la consecuencia de alguna manera? De hecho, os lo he dicho mal, es primera columna problema, segunda es consecuencia, que es, le duele la espalda, vale, pero le duele la espalda y el problema es que no puede jugar con su hijo, que no puede jugar al fútbol, que no puede sentarse a trabajar. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay una cosa que se dice que es, la gente solo toma una decisión, solo actúa cuando el dolor de actuar es menor que el dolor de no actuar, porque si no lo vamos posponiendo. Pues esa consecuencia es de lo que realmente hay que, lo que se dice, ¿no? Agitarlo para que se dé cuenta de que esto va a ir a más, que no lo puede posponer, ¿no? De alguna manera. O yo qué sé, el problema es que no vende, ¿vale? Pero ¿cuál es la consecuencia de no vender? Que no está consiguiendo resultados, que no llega a final de mes. Es decir, si esto lo tenemos en cuenta, es mucho más fácil luego unir los cabos, ¿no? Porque es un poco entender realmente lo que hay detrás de ese problema y el gran dolor que le está causando.
Una vez eso lo tenemos más o menos claro, intento unirlo con cuál sería la aspiración, ¿vale? Le duele la espalda y no puede jugar con su hijo, ya lo que le gustaría realmente es poder dedicar todos los fines de semana a jugar con su hijo. A veces hay varias ramificaciones, es decir, no es como pin, 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 sino a lo mejor de uno pueden salir 3 o 4 deseos para poder tenerlo, ¿no? Pero normalmente hay algo que es lo que le mueve más. Entonces, con eso ya tengo, entre muchas comillas, las piezas del puzzle para unirlo, ¿no? Intentar hacerlo de la manera más natural del mundo es, oye, estás aquí porque te duele la espalda, no ves bien, no estás teniendo suficientes ahorros para llegar a final de mes. Y todo esto te está causando este problema, este problema, este problema, que te estás dando cuenta que, pues que simplemente está empezando a hacer mella en tu vida en mayor o menor medida, porque hay veces que como que intentamos magnificar cosas y es mucho más pequeño, ¿no? A la hora de hacerlo. Y en realidad te gustaría conseguir esto, esto y esto. Entonces creo que a partir de ahí es como lo intentaría unir. Pongo un ejemplo súper tonto. Creo que el gran problema de centrarnos en los problemas es que la gente no se da cuenta de que si a mí me da miedo volar, el problema no es que me dé miedo volar, es que no me puedo ir de vacaciones con mis amigos, no puedo conocer el mundo, etcétera. El avión me da igual, es decir, todo lo que sea minimizar el impacto que tenga el avión en mi vida, pues mucho mejor, ¿no? Pero la gente se centra en volar, 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 pero la consecuencia es no llevo 3 años sin irme de vacaciones fuera de España, por decir cualquier cosa. Entonces, el dolor tiene que ir a ese no irte fuera de España, a ese no poder irte de vacaciones, a ese tu familia se va todas las semanas, o sea, todos los años y tú no te puedes ir. Y el beneficio está en la parte de quieres vivir esas vacaciones con ellos, quieres ir conociendo el mundo, quieres tal. Entonces, el copy tiene que unir eso, ¿no? No te vas de vacaciones con tu familia con poder irte de vacaciones y cómo tu producto, tu servicio va a conectar eso. Si somos capaces de verlo, de verdad es muy sencillo, o sea, sencillo, mucho más natural hacerlo en ese punto, que luego puede quedar más o menos forzado, pero creo que para mí la parte más importante es o la sensación que intento transmitir es que no parezca que le estamos dando lecciones a nadie, ¿no? Porque hay veces que lees unos textos que parece que te están mirando por encima del hombro y dices tú, este tío es tonto, esta tía es tonta, o sea, no me cuentes aquí tú este. Pero si realmente el contexto que estamos generando nos lo compran, es mucho más fácil hacerlo. Es decir, para mí la parte más importante en cualquier venta es la generación del contexto. Si empezamos hablando, oye, sé que te da miedo volar y que llevas perdiéndote este tiempo, este tiempo y este tiempo, las vacaciones con tus hijos, los viajes en familia, los no sé qué en amigos, y a ti esto te molesta porque, joder, realmente querrías hacer esto, ¿verdad? Si esto lo asentamos bien y la gente nos lo compra, es mucho más fácil que luego la solución que le demos funcione. Pongo otro ejemplo para hacer un poco más general. Imaginad, de hecho, esto ha pasado ahora. Estamos haciendo la landing de un evento que va sobre aprender a invertir, etcétera, ¿vale? Y es para gente que está empezando a invertir, es decir, que está intentando dar sus primeros pasos. Es decir, no es alguien que tenga mucha experiencia, sino que realmente empezamos desde cero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues contamos cómo está subiendo el precio del aceite de oliva aquí en España, por ejemplo, contamos cómo se está encareciendo todo, para que la gente diga, ostras, y luego podamos concluir que eso es consecuencia de la inflación y que si tu ahorro no crece más rápido que la inflación, realmente estás perdiendo dinero. Entonces, antes de plantearte la solución, ya te estoy planteando está pasando esto, la solución realmente es que tu ahorro crezca más. Y como tú me compras eso porque lo estás viendo en el día a día, cuando luego te plantee la solución de te invito a un evento donde te voy a enseñar a invertir, es mucho más fácil que me compres. ¿Por qué? Pues simplemente porque has visto el problema, te has dado cuenta que es así y no te he intentado convencer, sino que es algo cotidiano que te está pasando en el día a día. Por lo tanto, la solución es mucho más factible. ¿Qué pasa? Que creo que muchas veces nos intentamos saltar este contexto, por decirlo de alguna manera, ir directamente con problema-solución y es como, espérate, planteáselo a la persona para que realmente se dé cuenta de que esto es lo que le está pasando y lo que le está complicando un poco la vida. Pongo un ejemplo de un cliente hace ya muchos años que se llamaba Fitness a los 40, creo. Y él me decía, mi cliente son hombres divorciados de unos 40 años. Y me decía, y yo le preguntaba, vale, pero ¿para qué quieren tus entrenamientos y tal? Y me decía, los quieren porque, claro, ya a los 40 años y quieren empezar a ponerse en forma. Y yo le decía, no, tío, si son a los 40 y son todos divorciados, lo que quieren es ponerse en forma para volver a salir al mercado realmente, no porque se quieren ver mal. Entonces, si les decimos esto, igual de puertas para afuera no lo van a admitir en su contexto tal, pero cuando viene el mensaje va a calar mucho más con ellos, porque es realmente lo que están pensando. Entonces, lo que decíamos, ¿no? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el fin último real que hay esto? Porque la gente quiere ponerse en forma, vale, pero ¿para qué quiere ponerse en forma? Porque puede ser eso, para vivir más años, para tener más energía y jugar al fútbol los fines de semana, para verse mejor ahora en verano en la playa, por ejemplo. Entonces, dependiendo de ese
Porque a lo mejor el vehículo es exactamente el mismo. Lo que va a hacer ese entrenador con esa persona es igual. Pero si es capaz de identificar a quién quiere ir, puede lanzar el mensaje a los que se quieren ver mejor en la playa, a los que son padres y quieren tener más tiempo, más energía para jugar con sus hijos, a los que tienen 20 años y lo que quieren es mejorar en el rendimiento del fútbol, por ejemplo, yo qué sé. De hecho, una vez di una consultoría a una persona que es especialista en sueño y que trabajaba sobre todo con deportistas de élite. Y claro, para mí el sueño puede ser simplemente para tener más energía, pero para el deportista es algo mucho más importante, que es para rendir mejor en el deporte. Entonces es mucho más concreto ese mensaje si lo lanzamos ahí que simplemente duerme mejor. Está yendo a un público muy concreto. Yo lo que haría es buscar como un universo narrativo alrededor del cual voy a intentar contar todo lo que tengo hasta ahí. Es decir, intentar elegir un tema del que te guste, que domines más o menos, y mezclarlo ya con tu expertise, por decirlo de alguna manera, porque eso ya te va a dar una diferenciación, por decirlo así. Tampoco me iría muy lejos, es decir, no hace falta volvernos locos, sino algo que realmente te guste y con lo que puedas explicarlos. Por ejemplo, yo utilizo mucho la cultura popular friki para explicar temas de venta, por ejemplo. Esto surgió de casualidad, o sea, fui a un evento hace un par de años y me dijo el del evento: ¿a que no hay huevos a explicar tu conferencia sobre la venta con Pokémon? Y dije que no, pues para adelante, a lo mejor delante de 300 personas, ¿sabes? Y dije, vamos a intentarlo. Entonces me planté en el evento, me dijo, ¿lo has hecho en serio? Pensaba que iba en serio lo que me estabas diciendo, y sí. Y funcionó muy bien, la gente dijo, ostras, me ha gustado, tal, no sé qué. Y dije yo, coño, aquí he encontrado un filón para poder explicarlo. Entonces, cada vez que ahora voy a un evento intento explicar las cosas con algo friki alrededor, ¿no? O algo concreto. Pues he explicado una con Pokémon, otra fue con el Comecocos, con el Pac-Man, otra le expliqué, espera, está pasando un gato por delante, de cómo una jugada de baloncesto relacionada con la venta... Ahí está en las tiendas online. Pues va moviendo todo ahí sin parar. Entonces, cómo hacer una jugada de baloncesto para explicar las ventas en tiendas online. Entonces, empecé a hacer esto y funcionó. Entonces me lo llevé ya a redes sociales también para poder hacerlo. Y sigo utilizándolo, pues, pero no por nada, sino porque son cosas que yo voy consumiendo y viendo en mi día a día, que he ido trayendo para hacer para mí, los utilizo para contarlos. No por nada, sino porque es mío, creo que me diferencia un poco de todos los demás y me siento a gusto pudiendo explicarlo ahí. Entonces voy tanteando, haciendo más, haciendo menos para poder hacerlo. Otra vez el gatete, perdonad, para poder moverlo. Entonces yo te diría eso, que empezaras como con una idea o dos ideas principales y a partir de ahí intentarás hacerlo. Pero no me complicaría mucho, intentaría que fuera lo más natural posible. Creo que cuando ya tienes un enfoque como mega profesional en todo, que no pasa tampoco nada por compartir de pronto algo que sea más personal, sin estrategia ni criterio. Es decir, que creo que a veces nos obsesionamos mucho, pero aquí sobre todo hablo de si somos marcas personales, creo que se está dando una tendencia de que muchas personas están convirtiéndose casi en productos, marcas que a mí me están pareciendo cada vez más artificiales porque es contenido, valor, tal, todo hiper estratégico y falta un poco esa esencia también. Entonces, que si un día estás por ahí fuera tomándote una cerveza, igual la puedes compartir de alguna manera. Y no hace falta... Claro, de hecho yo esto ya no lo hago, pero yo hubo un momento que todos los viernes compartí una cerveza que me tomaba por ahí. Y hubo un viernes que no la compartí y me escribieron 3 o 4 personas y la cerveza de hoy. Luego ya fui padre y esto se me empezó a pasar, ¿sabes? Porque ya la cerveza me la tomo cuando puedo realmente y no tengo tanto criterio. Pero era algo que yo no había forzado, simplemente la subía y hacía, pam, una foto porque me hacía gracia como algo diferente y funcionó muy bien. Entonces es como que muchas veces hay cosas que simplemente las comparto por compartirlas. El 90% de lo que hago tiene un enfoque estratégico y intento traérmelo a mi terreno. Pero igual me voy a la playa y digo, pues voy a subir una foto en la playa, simplemente, ¿sabes? Y ya está, porque creo que a la gente también esa parte más humana le ayuda a conectar de alguna forma. Creo que no está de más, si queremos contar alguna historia en las historias, una mini planificación de lo que queremos contar, es decir, porque si no se te va. Es decir, a mí me pasa, porque para mí el teléfono es trabajo realmente. Entonces, yo si quiero publicar algo, me tengo que forzar, porque cuando estoy tomándome algo, estoy haciendo algo, a mí no se me ocurre sacar el teléfono. Entonces yo pienso a veces, hoy voy a ir a la playa, por poner un ejemplo, y decir, vale, tengo 3 o 4 cosas que quiero hacer para poder contarlo. Me lo tengo que llevar pensado porque si no, a mí personalmente se me pira la cabeza. Yo no hago fotos, yo no hago tal. Yo cuando no estoy trabajando, a mí Instagram me da alergia, ¿sabes? En ese punto. No entro para perder el tiempo en Instagram ni a ningún otro sitio. Lo único que abro es Twitter durante la Fórmula 1. Ese es mi momento de debilidad. Entonces, que os acordéis. Y de hecho, cuando yo he hecho algún lanzamiento donde las historias han tenido un peso muy grande, siempre lleva como todo muy planificado. Y al chico o la chica que me ayudaba en el momento le decía, oye, voy a ir a este evento, voy a ir a este sitio. ¿Quieres que haga algo? Tú mismo, voy sacando cosas. Y digo, no.
¿qué sacamos? Porque si no, no lo voy a sacar. Se me va a olvidar porque me conozco y porque en cuanto me líe con 2 o 3 personas ahí a hablar, el móvil se me olvida realmente. Entonces, nada, pues a mí me sirve mucho eso, el planificar, si quiero contar una historia más elaborada, ¿qué quiero contar? Si necesitáis cualquier cosa otro día, yo he encantado. Ya como una mini reflexión para acabar, que va con lo que estabas diciendo. Yo cuanto más me río escribiendo el texto, mejor funciona. O sea, de estar pasándomelo bien, de decir, joder, no porque el texto sea más o menos gracioso, sino estar pensando, estoy disfrutando el proceso de hacerlo, que esto es como todo, hay días donde disfruto un montón lo que hago y otros días donde es más mecánico, ¿sabes? Porque estoy más tristón o con otras cosas en la cabeza o ha pasado no sé qué, o, joder, mañana me tengo que ir, tengo que acabar esto, esto y esto, pues ya estás como pensando, turbinando realmente. Pero yo me doy cuenta de que cuando me lo paso bien, cuando lo disfruto, los resultados están ahí. Siempre hay como un plus de decir, y aquí hablo de copy porque es lo mío, pero supongo que en el diseño es exactamente lo mismo, entonces creo que hay que intentar, en lo que has dicho tú, Aura, quitar un poco de hierro a todo, de qué importante es todo lo que estamos haciendo, tal. Yo me intento recordar que lo que hacemos es, entre muchas comillas, una tontería, porque ni es una operación a corazón abierto, ni somos policías, ni bomberos, ni va a pasar nada si sale mal ese texto o ese diseño de verdad. Es decir, pues a alguien no le puede gustar, pues bueno, pues no le ha gustado, ¿sabes? La vida es así. Entonces, como intento quitar eso para decir, puedo permitirme jugar un poco más, puedo permitirme ser un poco más creativo y me lo voy a intentar gozar. Y para ello creo que también es muy importante que si nos lo hacemos para nosotros lo disfrutemos y que si se lo hacemos a otra persona busquemos a alguien con quien vibremos bien, porque yo hay veces que estoy haciendo texto a una persona y cuando llevo 2 meses haciéndoselo digo, no me gusta, es que el cliente y yo no estamos en la misma onda, que a lo mejor es algo mío, que no tiene nada que ver con él, pero digo, no es para mí, no voy a sacarle el este porque estoy más pensando en qué tonto eres, a ver si me dejas en paz, a hacer el texto bien, ¿no? Entonces, simplemente eso, que creo que ya que podemos intentar elegir con quién trabajamos, que nos escuchemos bien para poder hacerlo.